Por ejemplo, Jacobo Zabludovsky era una figura más importante, yo creo que a veces que el presidente de la República, porque lo que decía Jacobo, eso era. Hay dos formas de hacerlo, o a fregadazos y descalificaciones, ¿sí? O creando relaciones, complicidades y alianzas con tu equipo de trabajo. Fue la primera vez, yo creo que me impacté tanto, yo no sé cómo reaccioné, no me acuerdo, di la nota, pero fue muy difícil poderse destrozar. Tuvimos que comer mucha caca en el camino, hay que decirlo, ¿no? Tuvimos que trabajar muy duro. ¿Qué tal, tiburones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Soy Tiburón. Al igual que siempre, estamos de manteles largos. El día de hoy tenemos invitado de megalujo. Tenemos una institución del medio periodístico, coach de vida, conferencista, maestro, gran amigo. Es gran todo. Y pues me pudiera pasar aquí una hora leyendo toda la trayectoria que ha tenido, que realmente es impresionante. Y no voy a terminar y va a ser mucho halago y quizás se la va a creer, no, que sí se la crea, pero pues tenemos a nuestro gran amigo Pablo Latapí. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Hombre de tiburón, Paco, gracias, qué presentación. Lo único grande, soy tamaño, mido 1.90, es lo único grande, nada más. Pero qué gusto, qué halago estar contigo aquí con los tiburones. No, al contrario. Y si eres grande en todos los aspectos, porque pues me puse a ver ahí reportajes desde tus inicios y pues realmente pues eres una persona que ha estado dejando un gran legado, está dejando una huella y estoy seguro que muchas personas se van a inspirar en ti y pues les vas a llegar a tocar el corazón. Eres una gran fuente de inspiración. No, al menos para mí lo eres. Te agradezco y lo sé porque te conozco y te respeto mucho profesionalmente y sé que hablas de veras, ¿no? Sí, no, claro que sí. Digo, hace rato me decías, pero pues hay que hacerlo divertido, pero pues es que la verdad para mí me impones, eres una persona de mucho respeto. Ya vamos mal, Paco. Eres de mucho respeto, la verdad. Te agradezco mucho. Y pues en verdad mil gracias por estar aquí. Pero pues vamos adentrándonos a esta charla de cuates y pues cuéntanos, ¿quién es Pablo Latapí? Yo creo que es una buena pregunta. Bueno, ¿quién es Pablo Latapí? Pablo Latapí que conozco, ¿no? Que yo conozco, pues soy un economista, soy periodista, tengo un máster en programación neurolingüística, pero soy una persona que me ha tocado vivir una época muy interesante. Tengo ya casi 70 años, entonces me tocó vivir una época muy, muy interesante en los medios de comunicación en México y creo que hicimos lo correcto de acuerdo a las circunstancias que estábamos viviendo, momento correcto y nos fue muy bien. Fuimos muy bendecidos, muy afortunados, pero supimos aprovechar la oportunidad. Me refiero a que pues mucha gente me conoce o me conoció a través de la televisión, ¿no? Siendo que pues, yo soy economista, he sido directivo, he sido director, planeador, varias cosas. Pero lo que más llama la atención es la carrera como periodista. ¿Por qué? Porque estábamos en la televisión, en la mejor época de la televisión, la última mejor época de la televisión, y además en una muy buena, en aquel entonces, televisora como TV Azteca, y nos fue muy bien. Nos hicimos famosillos, Paco, fuimos primer lugar con algunos noticieros y otros programas, y entonces, pues a partir de ahí, pues muchas cosas cambiaron en mi vida, ¿no? Y actualmente tienes programa de radio también. Sí. Digo, uno de los más importantes aquí. Es que se acabó, te agradezco mucho lo es importante. Nos va muy bien, nos ha tratado muy bien Guadalajara, la gran Guadalajara que llamamos nosotros a través del programa de radio en las mañanas, pero es que se dieron las circunstancias, la coyuntura todavía hasta hace algunos años, a la mitad de la pandemia, estábamos en TV Azteca aquí en Jalisco, se acabó, nos dieron las gracias, pero ya nosotros traíamos un muy sólido programa de comunicación de radio, con un noticiero, ya teníamos 10 años con ese noticiario en la mañana, y entonces ya le apostamos todo al radio como medio de comunicación y al tema de conferencias, pláticas, tertulias y pues estar en movimiento en la Gran Guadalajara, ¿no? Me ha tocado estar en algunas conferencias escuchándote y se me hace muy impresionante cómo conectas con los chavos, porque te ha tocado estar en una transición generacional tremenda. Tú vienes de los baby boomers, conectas con los X, conectas con los millennials y conectas con los Zetas y al rato no sé con cuáles conectas, pero tienes una forma maravillosa de hacer un engagement con los chavos. Tienes un tema en cuestión de la actualidad, el Wi-Fi emocional.
¿Cómo se te ocurre eso y cómo haces llegarle a los chavos actualmente? Pues mira, lo que pasa es que hay un lenguaje que es universal, que es el lenguaje de las emociones, aunque lo tenemos olvidado, ¿no? Pero emociones y además a partir de ciencia, ¿no? Porque no es que vamos a emocionarnos todos porque somos... No. La emoción es una ciencia y detrás de las emociones hay toda una ciencia. Entonces a mí se da la coyuntura que como periodista pues me tocó estar en lugares muy violentos, ver cosas muy violentas, de esos lugares en donde pues cualquiera se quiebra, ¿no? O sea, cuando ves lo que es capaz de hacer el hombre en contra del hombre, ¿no? Te estoy hablando, ¿no? Tuvimos en la guerra en Irak, sí, correcto. Pero lo que pasa en México, ¿no? O sea, cómo mexicanos están haciendo pedazos a mexicanos a través del narcotráfico y pues toda la corrupción que hay en el país y todas las complacencias. Entonces, pues nos tocó vivir en ciudades muy complicadas, Tijuana particularmente. A mí me exilian, me destierran de TV Azteca en Tijuana. Me toca vivir una Tijuana muy difícil, muy complicada, pero una Tijuana donde nos damos cuenta, porque hay varios tijuanenses que les cae el 20 y lo están haciendo, que se puede cambiar a pesar de lo adverso de las circunstancias, y es a través de emociones, ¿no? De salir, saludar, preocuparte por los demás, interesarte por los demás, darle un abrazo a la gente, y eso empieza a cambiar las circunstancias. Ya nos metemos a estudiarle, nos metemos a la parte de la ciencia y encontramos que efectivamente detrás de todos los actos de bondad que podemos hacer hay una ciencia, toda una ciencia, y se crea una especie como de energía, buena vibra positiva alrededor que te cambia circunstancias, y nosotros le pusimos el nombre de Wi-Fi emocional, y creo que es muy afortunado el nombre, ¿no? Es una serendipia, sí sabes lo que es una serendipia, ¿no? El burro que tocó la flauta, o sea, es una casualidad que damos con el nombre, pero creo que es un nombre muy afortunado porque te describe eso. Tú crea en cualquier lugar Wi-Fi emocional y empiezan a cambiar las cosas. Y entonces lo que hacemos en las pláticas, te das cuenta desde el principio, es romper el hielo, empezar con jaladas y con cosas ahí medio raras, ¿no? Y entonces obviamente desde ahí enganchamos ya emocionalmente el auditorio. Sobre todo los jóvenes, que son los más difíciles. Sí, últimamente estamos en la generación más complicada, pero ha sabido perfectamente captar su atención. Ahí la pregunta es, ¿has estudiado algo específico, digo, aparte de neurolingüística, como para poder llegarle a ellos? ¿Te has ido preparando de alguna manera? Yo creo que no. Así ¿Es nato? Prepararme, pues es nato. Yo creo que más bien es todo este proceso natural de aprendizaje, ¿no? Forma parte de los esquemas y de los protocolos del aprendizaje. Tú vas probando, ¿no? Vas probando y vas evaluando, vas probando y vas evaluando. Entonces, pues hay si tú escuchas muchos de los comentarios, de las gracias que hacemos en la conferencia, que parecen espontáneas, pues son los que hemos dado en algunas conferencias y ves que te lo celebran, dices, bingo, ahí tengo algo, ¿no? Y ahí me agarro, y de ahí te vas y las vas tejiendo. Entonces ya hoy, después de más de 10 años de estar dando estas conferencias, pues ya sabes cómo enganchar a la gente, cómo meterte, y sobre todo algo que es bien importante, Paco, y tú que eres conferencista lo sabes, o sea, cuando tú vas a empezar a hablar en público, la verdad es que estás muerto de miedo, sí, muy nervioso, porque no sabes qué público te va a tocar, ¿no? Y entonces enfrentar ese público es bien difícil, y si te das cuenta, yo lo que hablo, inmediatamente me bajo y empiezo directamente a encarar gente, pero en buen plan, ¿no? Sí, claro. Y entonces le rompes el esquema a la gente y rompes esa barrera y tú te sientes mucho mejor, ya te sientes en confianza y ya te puedes seguir, ¿no? Oye, como dices, empiezo a hacer interacción con la gente. O comienzas a regalar tenedores, ¿no? También. Pero fíjate que eso de los tenedores, que la gente dice, tú lo viste cuando estuviste con nosotros en la práctica, ¿qué carajos trae este señor que regala un tenedor? Ok, pero luego otro tenedor y luego otro tenedor, y ahí lo que pasa es que es un ejercicio de hipnosis ericksoniana, porque te voy abriendo, porque vas diciendo de qué se trata, y aunque yo ya te estoy hablando de otras cosas, te dejo abierta ahí en tu subconsciente una ventana, ¿no? Que dice, algo pasa con los tenedores, no sé qué carajos es, pero voy a estar al pendiente para ver qué pasa con los tenedores, y entonces estás captando todavía más la atención. Y cierra súper bien. Fíjate que esa vez que estaba ahí yo, los que estaban a mi alrededor, incluso incluyéndome yo también, yo decía, yo quiero un tenedor, ¿no? Estaban unas chavas y decía, voy a ir al baño. No, ¿qué tal si se viene para acá y me da un tenedor, ¿no? Qué entonces, buena onda, ¿cómo captas la atención? Están como en la incertidumbre, ¿qué es lo que sigue, no? Y yo decía, pues, ¿de dónde saca tantos tenedores? ¿Ya viste dónde está la trampa, Paco? Sí, no, no, me gustó eso. ¿Sí? Y eso es digamos, es un truco, una habilidad que te enseña la programación neurolingüística de la hipnosis ericksoniana, que estás abriendo ahí, ¿no? Porque cuántas veces no vas a una plática y te dicen algo al principio y ya no te tocan el tema, pero estás al pendiente. Ese es el enganche.
desde el principio, y entonces de alguna forma, no es que garantices que se va a quedar la gente, pero ya le dejaste subconscientemente un pendiente que resolver. Claro. Hay un pendiente y si te das cuenta nosotros lo resolvemos hasta el final. Claro. Les contaría en qué termina, pero realmente no, tienen que ir a verlo para ¿Por que qué se... el tenedor? Sí, porque Claro. el tenedor. Y ya les vamos a dejar la semita sembrada y van a decir, quiero ir con Pablo Latapí. Claro que sí. Oye, Pablo, ¿y ha sido sencillo llegar hasta donde estás ahorita? Pues mira, es que cuando me preguntan eso, Paco, y digo con todo respeto y todo cariño, te digo, pues es que yo estaba ahí, no sé si me explico, Sí. o sea, se fueron dando, yo quería ser escritor, ¿sí? De joven yo quería ser escritor porque mi madre me hizo lector, que es lo más que, el mejor regalo que me pudo hacer mi madre fue hacerme lector. Cuando yo tenía 15, 16 años y puso en mis manos una edición, la segunda edición de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y ese día me volví lector con ese libro, gracias a mi madre. Entonces me volví un lector voraz, digo, yo no puedo estar tranquilo si no estoy leyendo, y entonces siempre quise ser escritor. Y entonces, para ser escritor, pues me metí a trabajar primero en una serie de revistas, después en oficinas de prensa, y eso me fue llevando a que me fuera bien en los medios de comunicación. Me fui a la radio, en la Radio Universidad, allá en la Ciudad de México, de ahí a la Radio 1000 también. A ver, Pablo, ahorita que me estás contando Pregunta. No, es que cuando me dices, mi madre me entregó el libro a los 15 años, cuéntanos un poquito más atrás. Cuéntanos de dónde viene Pablo. Así rápidamente, ¿cómo creció Pablo? Okay, y cómo fue un poquito su trascendencia. Yo soy chilango de la Ciudad de México, pero digo que chilango del sur, el chilango bueno, el chilango bueno, el del sur. Somos de una familia de clase media, ¿no? Acomodada, apretada, porque somos 10 hermanos, ¿no? Y sí, digo, nunca nos faltó nada, pero nunca nos sobró nada, ¿no? Que eso yo le reconozco a mi padre. Claro. Porque después ya falleció, pero platicaba yo antes de morir, y pues varias veces tuvo fuertes crisis económicas, ¿no? De quedarse sin dinero, y nosotros jamás nos enteramos, ¿no? Esa es la parte importante. Siempre había comida en la casa, siempre había dinero para las colegiaturas, ¿no? A lo mejor no nos compraban ropa, etcétera, pero nunca nos faltó. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, nunca hubo estrés económico, o que nos transmitiera mi papá estrés económico, es algo que le agradecemos muchísimo. Pero es una familia donde sí aprendes a sobrevivir, pues con 10 hermanos es muy dura la competencia, aunque nos queremos mucho. Yo digo que nosotros comíamos el bolillo, famoso bolillo con cuchillo y tenedor, ¿no? Porque con el tenedor lo agarras y con el cuchillo lo defiendes, ¿no? Para que no te lo vayan a quitar. O sea, es la competencia, pero nos queremos mucho los hermanos, entonces tienes que tratar de sobresalir en todo, ¿no? Para poder sobrevivir. Y entonces, pues desde entonces a mí me gustaba mucho, por ejemplo, la declamación, ¿no? Gané un concurso de declamación muy joven, la socialización, soy tímido, tratar de hablar con la gente. ¿Eras tímido? Bueno, no, es que sigo siendo, o sea, te lo digo, o sea, cuando vas a hablar en público, estás muy inhibido, ¿no? Ok. Muy, ¿por qué? Porque, y yo prefiero muchas veces estar, y tú me has visto, sí, no voy a reuniones sociales, sí, a grandes presentaciones, porque a veces prefiero estar en mi casa o leyendo, escribiendo, o dibujando, ¿no? Claro. ¿Sí? Y entonces esto fue lo que me fue llevando, pero yo insisto, es el destino. Yo quería ser escritor y quería ser escritor y quería dedicarme a escribir, y eso me fue llevando a los medios de comunicación. Los medios de comunicación electrónicos se fueron dando las oportunidades, ¿sí? Yo no las busqué, te soy honesto, yo no fui a tocar la puerta, por ejemplo, de TV Azteca, que fue, te digo, lo que me cambió la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba haciendo radio, porque yo quería hacer radio, porque quería ser conferencista profesional, sí, y tener un nombre, ¿no? Entonces hacía yo radio en la Ciudad de México, un noticiero que nos iba bastante bien, un señor que se llama Ricardo Salinas compró el sistema estatal de televisión, buscó gente, me fueron a ver, les parecí adecuado, me invitaron, hice un par de castings, dije no va a pasar nada, y pues me dieron el noticiero de la mañana. Y ahí empieza la historia, y ya ahí nos fue muy bien, trabajando muy duro, eso sí, muy duro. No crees que llegamos y ya nos sentamos, porque siempre, si tú te acuerdas, si nos llegaste a ver en la tele, siempre hacíamos trabajo de reportero, claro, y de conductor. O sea, no era nada más estar sentado en el estudio con las luces tan espectaculares y los maquillistas, no, había mucho trabajo de reportero. No, claro, sí, par, ¿no? Y ahora sí que me atrevo a decir que te busquen ahí en YouTube, digo, hay muchas historias tuyas de cuando estabas más chavo todavía, y pues realmente muy buenas, digo, cómo eras un reportero de campo, el trabajo que hacías, quizá complicado, y también para esos momentos, ¿no? Para esa época, y pues muy, muy respetable. Yo creo que te tocó un momento donde el reportero todavía era visto
a muy alto nivel, muy respetado. Le acabas de pegar porque era el contador de la historia, ¿no? Hoy en día ya con los bichos estos celulares, todos somos reporteros, ¿no? Sí. Y a lo mejor tú estás en la inundación de López Mateos, me estás mandando videos, pues eres el reportero que mejor me está contando porque estás ahí. En aquella época pues no había la tecnología, no había esa difusión, estaba la tele, los noticieros de la tele y los noticieros de radio. Entonces, por ejemplo, la historia del día, tú tenías que llegar al final del día a esperar a que te la contaran en el noticiero, y ese era el papel de reportero. Y por ejemplo, en el caso de los enviados y de los corresponsales, era todavía más fuerte, porque había un huracán y tú estabas esperando a ver al reportero que conoces, que te cuente, porque le crees, ¿no? Que te cuente qué es lo que está pasando en el huracán, ya sea en Cancún, en Puerto Vallarta, ¿sí? Y entonces eso era muy importante, porque eras el que realmente estabas en el lugar para contar la historia. Eso ya se acabó, ya no tiene sentido, porque ya tienes millones de reporteros a través de los teléfonos celulares, millones de imágenes, millones de historias. De tu época, aún recuerdo, por ejemplo, Abraham Zabludovsky, Jacobo Zabludovsky, Lolita Ayala, los grandes, pues, que eran... incluso eran como más importantes que los propios artistas, ¿no? Que los veías y, por ejemplo, Dios mío. Jacobo Zabludovsky era una figura más importante, yo creo que a veces que el presidente de la República, porque lo que decía Jacobo, eso era. De hecho, todos nosotros somos de la escuela de Jacobo. Yo el día que conocí a Jacobo y me enteré que Jacobo me conocía, porque ya habíamos hecho un nombre, imagínate, me conoce Jacobo Zabludovsky, fue el mejor regalo que me pudo dar, fue una comida, me acuerdo. Claro. Fue el mejor regalo, esa fue la escuela, ¿no? De Jacobo, para bien y para mal, ¿no? O sea, porque Jacobo, pues sí, perteneció a un emporio que manejaba la información muy de manera adecuada al sistema económico-político que teníamos en ese momento, que era el prismo exacerbante, pero pues era Jacobo y era una manera de comunicar. Y de los compañeros de antaño, ¿hay algunos que sigan en la profesión al igual que tú? Pues bueno, Javier Alatorre, que es un clásico, Javier. ¿No? Javier es un clásico, Javier. Y Javier ha permanecido, y mis respetos, porque no es fácil, claro. Porque una empresa como Grupo Salinas, como TV Azteca, es depredadora. O sea, si tú te das cuenta, no le apuestan a la permanencia de la gente. Sí. A los mejores los van, y no por otra cosa, sino por celillos y por complejos y por... Claro. Pero vas terminando el sistema, ¿no? Que ese es otro tema bien interesante que hemos de platicar, ¿no? A mí se me hace que Javier Alatorre paga por estar ahí. Yo no voy a decir nada, pero ahí va a ser diferente. Javier ha sabido manejarse, y es un clásico, es un ícono. Es como Pati Chapoy, difícilmente lo vas a quitar. Difícilmente lo vas a quitar porque es un ícono. Son de las columnas de TV Azteca. Ya ha sobrevivido porque a Javier se lo han querido fregar y me consta, ¿no? Sí. Y él ha tenido la capacidad de sobrevivir. Mis respetos. Y además buen amigo Javier, buen colega. Toda la vida. Entonces, cuando te pregunto que si te has ido preparando para el punto en donde estás ahorita, me dices no, pero toda la expertise que traes, pues es vivencial, es experiencia propia, lo has vivido en carne propia. Y ahora sí que lo que nos transmites, quiero entenderlo así, ¿no? Que es parte de tu vivencia, tu manera de percibir las cosas, de ver lo que te ha funcionado para poder transmitírselo a los chavos, ¿no? Es correctísimo. Te doy la experiencia de haber sido reportero, de haber sido periodista, de haber sido funcionario directivo en una empresa tan depredadora, te decía, como Grupo Salinas, pues fuimos 6 miembros del consejo, etcétera, etcétera, y es llevar esa experiencia, pues está muy bien fundamentado, que es conocimiento empírico, porque es a partir de la práctica, ¿no? Pues todo lo estudiamos y todo nos metemos, lo justificamos y lo validamos, ¿no? Y por eso yo te puedo llegar y dar una conferencia de Wi-Fi emocional, porque me tocó vivir la experiencia de Tijuana y me tocó ver cómo cambiaba Tijuana y cómo los tijuanenses cambiaron Tijuana. Tijuana es, a pesar de que siguen los malandros y las balaceras y todo, es una gran ciudad, es un gran polo de dinamismo a nivel nacional, ¿no? Es increíble la ciudad de Tijuana y se recuperó mucho desde lo emocional, ¿no? Entonces eso yo vengo y te lo comunico y además me ha tocado y me consta, cuando tú trabajas con equipos de trabajo que creas relaciones positivas, antes que nada, es la forma de conseguir los mejores objetivos, Tiburón. O sea, ¿sí me explico? Sí, claro. O sea, el chiste está en la forma, porque el objetivo ahí está, y tú tienes que llegar a un rating, tienes que llegar a un número de ventas, tienes que llegar a ciertos resultados, pero hay 2 formas de hacerlo, o a fregadazos y descalificaciones, claro, ¿sí? O creando relaciones, complicidades y alianzas.
con tu equipo de trabajo. Y sí funciona. Digo, así creamos el noticiero aquel de Hechos del 7 con Lili Telles, y cuando estábamos en deportes, pues así hicimos este equipo de narración con el equipo, ¿no? Trabajando con el equipo de donde están Jorge Campos, Luis García y Martinoli. Ese lo creamos nosotros, y no creas que fue que se nos ocurrió, fue estudiar números, etcétera, pero ahí lo tienes, y es una escuela ya de narración, ¿sí? Regresamos el box no existía en la televisión abierta, y lo nomás hoy las estrellas que tienes del box. Y también dices, regresamos con el box, y pues uno de los más fuertes es Box Azteca, ¿no? Exacto. Precisamente. Y ese fue el regreso del claro. box. Nosotros abrimos el Box Azteca. Sí. Entonces, pero me explico, porque eso es gracias a cómo manejas el equipo. Que no falta quien te hace quinta columna y te revienta, ciertísimo. Pero lo demás valió la pena. ¿Y Pablo de dónde saca tanta creatividad? Ah, caray, qué pregunta, pues no lo sé. No, pues es que no, la creatividad yo creo que es un ejercicio, es como un músculo, ¿no? Y digo, pues tú lo vives, tú me hablas de creatividad, tiburón. Es un músculo que en la medida que le des crédito, todos somos creativos, todos somos, porque si no, no seríamos seres humanos. Para eso tenemos el lóbulo frontal, ¿no? Para la creatividad, la imaginación, estar todo el tiempo imaginando. Pero si no lo usas, pues se atrofia, es como un músculo. Si no usas un músculo, se atrofia, pero si usas el músculo, se ejercita, se pone más fuerte, más grande, ¿sí? Y lo mismo pasa con la creatividad. Si tú le das crédito a la creatividad y dices, oye, esta es una buena idea, y la desarrollas, y esta también, la misma creatividad se va embalando, se va encarrerando, y te vuelves más y más creativo, ¿no? Y además hay ejercicios preciosos. El día que quieras te los platico de cómo trabajaba Walt Disney y cosas así, que vas aprendiendo, leyendo por aquí y por allá, ¿no? Pues yo creo que ya tengo un nuevo mentor, pero yo creo que sí debes de ser... Qué halago, no, hombre, porque tú eres un tiburón. No, hombre, no. Pero sí debes de ser muy creativo, porque cuando estás en un noticiero, o sea, aparte del conocimiento, yo creo que tienes que improvisar en algunos momentos, ¿no? Digo, sé que quizá tengas un guión, pero tienes que ponerle de tu cosecha, de tu carisma, ese estilo que tienes para transmitir. Y eso te tiene que representar mucha creatividad. Sí, pero es lo mismo, o sea, lo vas ejercitando, te funciona, lo ejercitas, te funciona y va creciendo. Y te vas volviendo más bueno en ese sentido. Pero es como también los músculos, te vas volviendo más fuerte. Entonces lo tienes que ejercitar y darle crédito a lo que estás haciendo. No dudar, tiburón, no dudar. Claro. Antes de comenzar tu programa de radio, ¿estudias algo, lees algo, te preparas? ¿Tienes algún ritual? ¿Qué haces? Bueno, los rituales en la mañana, los rituales de siempre, o sea, meditación, obligadísimo, un poquito de ejercicio, no comer demasiado, y luego empezar a ver lo que traen los periódicos ya tempranito. Nosotros arrancamos a las 6 de la mañana, y ahí ya por lo menos vimos por encima que traen los principales periódicos a nivel nacional, y aquí en Jalisco checamos las redes sociales también muy rápido, no te creas que exhaustivo, para ver si hay algo así de último momento. Nos hemos enterado de muchísimas cosas de último momento. Y la radio tiene la maravilla, a diferencia de la televisión, Paco, que puedes ir improvisando muchísimo. Porque en la tele yo no me puedo poner a checar, a ver, pues estás a cuadro, estás encuerado, ¿no? En cambio en la radio yo puedo tener aquí, no sé, un iPad, un teléfono, una computadora, y estar checando, ¿no? O está la productora que me está diciendo X, ¿me explico? O sea, tienes muchas fuentes de hacerte información y irla sacando. Y la habilidad, si esa la desarrollas, de ir sacando toda esa información y que parezca que ya estaba hecho el noticiero desde 2 semanas antes, ¿no? Pero me supongo que debes de tener también algún equipo que te vaya diciendo, Pablo, esta noticia tienes que sacarla o algo. No, como trabajamos nosotros, es que hay un equipo de reporteros en Zona 3, que es la estación donde estamos, que están trabajando todo el día, están sacando la información, haciendo sus notas, ¿no? Y entonces lo que hacen en la mañana es que nos dan a la productora y a mí un menú. De estas son las noticias. Entonces la productora hace una propuesta de menú de cómo lo vas a ordenar. Ahora sí que primer plato, segundo plato, tercer plato. Y ya me lo pasa, y sobre eso yo ya voy tejiendo al aire, pero con el apoyo de ella, ¿no? Ella me conecta con los reporteros, o si hay un choque en ese momento, me conecta con el reportero que está en el lugar del choque, y vamos tejiéndolo entre los dos. Y lo que nos ha funcionado mucho es el contacto directo con la gente a través de WhatsApp. Eso que algo que no existía. Sí. Hemos logrado una comunicación muy sabrosa con los habitantes de Guadalajara, que nos reportan. Entonces tienes amas de casa que te hacen unos reportes maravillosos. Claro. Y yo imagino que ellas se sienten muy bien de ser escuchadas y de ser las reporteras de la Tapí, ¿no? Entonces te reportan ya con un lenguaje de reportero, que hay un accidente, que está cerrada la avenida, pero que hay alternativas por acá y por allá. Y eso es lo más rico que tenemos, y no somos nosotros, es la gente la que ha hecho el programa.
¿Hay algún momento en que no hayas querido dar alguna noticia que te haya tocado el corazón o te haya movido? Que dices, no, esta noticia no la quiero sacar. Pues mira, me acuerdo así, aquí, así clavado, estábamos en la tele, Noticiero de la Mañana, y yo cuando había estado en radio, cuando yo empecé en radio en Grupo ASIR, que era yo directivo, estaba ahí se fueron Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero. No sé si ya por la época sí lo dije, pero Lourdes Guerrero y Memo Ochoa fueron dos figuras emblemáticas de la televisión, de Televisa, pero fueron muy importantes de la televisión en la mañana. Los corrieron de Televisa por una bronca con política para no variar, y se fueron a Grupo ASIR, y yo era gerente de Grupo ASIR, y entonces hice muy buena amistad con Guillermo y con Lourdes. Lourdes era una gran mujer, y un día que estaba yo, ya años después, estaba yo al aire en el Noticiero de la Mañana, y estábamos ahí, y me pasan la nota así, acaba de fallecer Lourdes Guerrero. En ese momento es mano, ¿me entiendes? Fue la primera vez, yo creo, que me impacté tanto. Yo no sé cómo reaccioné, no me acuerdo, di la nota, pero fue muy duro, fue muy difícil, porque en ese momento yo me estaba enterando que se había muerto una queridísima y entrañable amiga, ¿no? Y lo tenía yo que dar al aire. No, pues, toda una historia y una gran institución, Pablo. ¿Qué sigue para Pablo Latapí? ¿Hacia dónde va dirigido ahora? Yo digo que en este momento, mi querido Paco, y espero que no se malinterprete, yo ya me puedo morir. ¿Por qué te voy a decir? Porque encontré lo que puedo hacer hoy, mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20, que ese es mi proyecto, ¿no? Que es hacer radio aquí en Guadalajara, Noticiero de Radio de la Mañana, Noticiero del Mediodía, y seguir igual, que nos va muy bien, seguir conectando con la gente. Somos muy afortunados, tenemos muy buenos números aquí en Guadalajara, y seguir con las conferencias y los talleres. ¿Por qué? Porque las conferencias es un concepto, digo, tú viste la conferencia, según yo, hace como 2 años, ¿no? Más o menos, sí. 2 años, 2 años, según que fue cuando te conocí. Sí. Hoy la conferencia sigue evolucionando, todos los días evoluciona, porque seguimos estudiando, seguimos capacitando. Es una evolución, es una conferencia que sigue creciendo. Y además, de ahí se ha desprendido un concepto de talleres, que es llevar el Wi-Fi emocional en beneficio de las empresas, en donde ya lo llevas a equipos de trabajo mucho más pequeños, y que lo llamamos la emoción de la colmena, porque es crear una colmena y trabajar con las emociones de la colmena para crear exitosos equipos de trabajo, y lo hemos demostrado. Entonces, eso ya lo hemos llevado a varias empresas. Scotiabank, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, ya hicimos varias intervenciones, aquí con Tierra y Armonía, con la clínica del doctor Julio Ramos, la clínica del doctor Riñón, ¿no? Claro, Pero esa de la emoción de la colmena es lo que sigue, es lo que estamos llevando. Por ejemplo, ya forma parte de la educación de negocios, de las escuelas de negocios de educación continua del TEC. Ya hay una masterclass en el TEC, en Escuela de Negocios, que se llama Wi-Fi Emocional, con Pablo Latapí. Ándale, está padre. Entonces, yo ya puedo seguir en eso, ¿entiendes? Me siento muy realizado. Claro. Y luego me invita el Tiburón a su podcast. No, ¿sí? ¿Cuál? Entonces, ese es algo que puedo hacer hoy, mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Ya no, o sea, soy dueño de mi carta, para ponerlo en términos futboleros, ¿no? No, pues está padrísimo. Digo, todo lo que nos has contado ahorita realmente es con la generosidad de escucharme. Es muy inspirador. Y Arlet, que está ahí al pendiente también, pobrecita, todo lo que tiene que aguantar la directora de este programa. Nada de eso, realmente es muy inspirador y es gratificante el ver cómo, como lo decía, es un ícono dentro de... pues es que a nivel nacional. La institución suena es que no sabes. La escultura vieja y polvosa que tienes allá en el nicho. Pero no. Aquí, todos los días aquí, feliz de moverme solito en Guadalajara, ¿no? Pero y es padre, por ejemplo, esa sencillez que tienes de que no te sientes intocable, que podemos tener el privilegio de llegar, saludarte, preguntarte, que nos puedas dar mentoría, eso no cualquiera. Como tú dices, porque tú creciste con los grandes y eres grande. Entonces, esa sencillez que te caracteriza se agradece. No todos lo tienen. Y te agradezco el comentario. Me vas a hacer que me vuelva muy mamuco. No, por favor, eso es lo que ya no queremos. No se trata de eso. Y pues realmente nos has dejado mucho aprendizaje el día de hoy. Yo les recomiendo que vayan a verlo en alguna conferencia, no se van a arrepentir. Es una persona que nos llega a la mente y como nos explota el corazón, como siempre lo dejamos en el consejo. Entonces, pues 100% recomendable. Y como lo acabo de decir ahorita, Pablo, un consejo que le des a los chavos
que les explote en el corazón y se les quede en la mente? Hijo, lo que pasa es que es bien difícil, pastor. ¿Qué les dirías? Nosotros venimos de una generación que tenías que trabajar muy duro, muy duro. Yo me acuerdo, guardaba, no, ya la perdí, pero yo tenía hasta hace muy poco una tarjeta de un maestro de la universidad que me escribió: joderse es triunfar. Y hasta hace poco la traía, y esa era la escuela: joderse es triunfar. Tuvimos que comer mucha caca en el camino, hay que decirlo, ¿no? Tuvimos que trabajar muy duro. Es nuestro oficio. Digo, yo ya soy muy afortunado y ya, pues, como tú dices, ya me compré, y eso significa que me han pagado buenos sueldos, pero hubo épocas de no tener para los pañales de mis hijos, ¿sí me explicó? Claro. O sea, joderse es triunfar, y ahí estuvimos, venimos de esa generación. Yo no sé si aplica hoy en día, pero el que se jode triunfa, man. Yo creo que es lo mismo, Pablo. Simplemente hay que encaminar a los chavos. Porque ahorita tú dices, joderse es triunfar. Y muchos de ellos quieren triunfar sin hacer nada. Pero todo implica un sacrificio, un trabajo. Y el trabajo, por eso se llama trabajo, requiere de un esfuerzo, aunque sea mínimo, para poder obtener un beneficio. No, y sí, estoy de acuerdo contigo. Joderse es triunfar. Cuando nos decía, me acuerdo una queridísima compañera, conductora también, buenísima, Maite, que me decía: Pablo, la suerte la reparten temprano, pero hay que estar en la fila. Sí, porque claro. Si no estás en la fila, no te toca, ¿no? Hay muchos que se quedan acostados esperando que la suerte les llegue. Y pues eso no va a suceder. Y pues, encantados de tenerte, pero no me quiero ir antes sin recalcar que eres una persona de valores. Hace rato me lo comentabas. Y que tienes dos valores muy marcados. Te van a cerrar el podcast. Vamos a quitarle ya la parte sentimental, porque te van a cerrar el podcast. No, hombre, tiburón. Porque Pablo es una persona común y corriente, como tú, como yo. Es, como les dije, buen amigo, buen todo. Y quiero que nos comparta sus dos valores más grandes que tiene. Tú me lo estás pidiendo. Yo te lo estoy pidiendo. Y le voy a decir, lo voy a aceptar. No, yo digo que yo me muevo con dos pilares, dos valores en la vida, ¿no? Que son los que me sostienen y me mueven todos los días. Uno muy importante es la convicción de que los buenos somos más, somos muchos más. Por mucho ruido que hagan los malandros y balazos, los buenos somos más. Decía mi amigo, porque fue mi amigo Facundo Cabral, que a lo mejor un balazo hace mucho ruido, ¿no? Claro. Pero por cada balazo hay millones de caricias, hay millones de abrazos, hay millones de saludos, ¿no? Entonces los buenos somos más. Y el otro, que chingue a su madre la América. ¡Eso! ¡Vámonos! Muy bien. Yo te apoyo, muy bien. Te van a cerrar. No les gusta. A los de amarillo no les gusta, man. No. Pues encantados de tenernos en tu casa. Aquí es tu podcast, aquí es tu casa cuando gustes. Bien recibido. Cuando quieras hacemos una segunda parte. Tú eliges el tema pues tú me y le damos. Porque es que hay tanto, y además platicar contigo, o sea, ese intercambio de ideas me parece fantástico. Tú eres un grande, eres un tiburón. Soy grande, sí, ya soy talla 32, estoy creciendo, ya le voy a bajar los tamales y a las tortas ahogadas. Muchas gracias. No, al contrario, pues, mil gracias, tiburones, por un episodio más. Búsquenos tus redes, Pablo. Pablo Latapí, no hay pierde. Pablo Latapí, @Pablo Latapí. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X, antes Twitter. Ahí estamos a la orden. En Facebook es donde tenemos más comunicación. ¿Estaciones de radio? Es 91.5, zona 3, aquí en la Gran Guadalajara, de 6 a 9 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. Ahí estamos haciendo ruidito. Y pues en las conferencias, ya saben. Pues mil gracias nuevamente, pero no nos podemos ir sin antes dar nuestro grito de guerra, Pablo. Por favor, ¿nos ayudas? Pues yo más bien te voy a preguntar, porque todos los que se sientan en esa silla son realmente tiburones. Entonces te voy a preguntar, Pablo, ¿qué somos? ¡Tiburones! Nos vemos, tiburones. Hasta la próxima. Mil gracias. No, mil gracias. Una producción de FML Agencia